Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos, Marco Mara Costa Jiménez. Yo soy estudiante de ITLA, de la carrera de desarrollo de software. Esta materia es de programación web, dada por el profesor Luis Soto. Como anteriores prácticas, vamos el día de hoy a estar hablando un poco sobre el tema de React y JavaScript. Vamos a ver lo que anda haciendo un list simple. Y también vamos a estar tratando de, vamos a estar tratando de hablar un poquito sobre MERN, en este caso, que es lo que básicamente donde JavaScript o diferentes tipos en este caso, este framework, React, más se maneja. O JavaScript, que realmente MERN abarca muchas cosas. Entonces, vamos a hablar un poquito encimita de esto y después más o menos le voy a explicar el código, el programa, el aplicativo simple. Bueno, MERN básicamente donde el Java básicamente es como si fuera un paquete completo donde es full stack, donde trabajan los full stack. Bueno, donde trabajan no, con la herramienta que se trabaja los full stack. Que en este paquete es solamente para JavaScript. Bueno, para JavaScript no. Bueno, sí, técnicamente para JavaScript. Este donde se usa MongoDB, en este caso MongoDB, se usa ExpressJS, se usa el tema de React y se usa Node.js. Ahora le voy a explicar qué es MongoDB. MongoDB es una base de datos no relacional en formato JSON, documento formato JSON, que es muy utilizada en JavaScript. ¿Por qué es muy utilizada en JavaScript? Bueno, porque esta base de datos maneja grandes volúmenes de datos. Aparte de eso, es escalable, comparte datos, es sumamente simple, sencillo, es en documento JSON, es fácil de usar, es intuitivo y bastante interesante. Tenemos ExpressJS, que es básicamente el que maneja el cliente y servidor. Básicamente con esto es que nos comunicamos a través de la base de datos. Ahí lo que hace es que pasa la información, la base de datos pasa la información a ExpressJS y ExpressJS toma esos datos por parámetro y lo va agregando, los datos que se van agregando dentro del aplicativo se van pasando directamente desde el ExpressJS a MongoDB, a la base de datos. Tenemos también el caso del Node.js. Node.js es el Node Packet Manager. Básicamente el Node.js es un manejador de paquetes donde contiene frameworks de JavaScript, muchísimos frameworks de JavaScript. Está Vue.js, Angular, está React. Hay muchísimos frameworks, podríamos decir así. Y cada framework tiene una funcionalidad totalmente diferente. Con NPM, es Node Package Manage, aquí manejan la cantidad de paquetes. Cada paquete tiene diferentes tipos de componentes. Estos componentes se utilizan bastante en los aplicativos que vayamos a usar y demás. Y también está React, que básicamente es un framework en JavaScript, de tantos frameworks que hay, que nos ayuda a que nuestro aplicativo, nuestra aplicación que estemos creando sea un poquito más flexible en el lado del backend y un poco también en el lado del frontend. Eh, React es muy interesante porque tú puedes utilizarlo para aplicaciones que generen grandes volúmenes de datos, que reciban grandes volúmenes de datos por parámetro y es bastante intuitivo, muy intuitivo y muy bueno. Bueno, precisamente ese es el framework que estamos utilizando en este to-do list, en esta lista de tareas simples. Eh, También cabe destacar que que para personas que realmente manejan, digamos así, SQL, se le dificulta un poquito manejar el tema de MongoDB. Entonces, sí. Pero en MongoDB, con MongoGos, se simplifica bastante las cosas. MongoDB es bastante útil. Es una base de datos no relacional que tú puedes hacer consulta, puedes agregar datos. Claro, todo en formato JSON, no es como con tablas, como tal, como es en SQL, ni tampoco pero sí es como si fuera desordenado, un poquito desordenado,
pero sí es bastante interesante. Incluso realicé una asignación reciente hablando de MERN y de Min. Básicamente, MERN es básicamente que trabaja con React, Min trabaja con Angular y MEMF trabaja con Vue.js. O sea, con estos tres frameworks. Y realmente es algo que se utiliza mucho en el mercado el día de hoy, principalmente en las empresas. Se utiliza mucho el tema de frameworks o librerías donde eso es básicamente para que simplifique un poco el tema del aplicativo o que el aplicativo sea más intuitivo, se entienda un poquito más, etcétera. Pues son frameworks que son muy utilizados a nivel global. Y también están los frameworks en CSS, pero hoy vamos a estar hablando un poco de los frameworks en JavaScript, que es el tema de la tarea del día de hoy. Bueno, primeramente yo cabe destacar que yo solamente le voy a explicar qué funcionalidad tiene el programa, porque yo lo estaba ejecutando con npm. Primeramente tú tienes que crear el proyecto se crea el proyecto se crea un proyecto, create, se le pone el nombre del proyecto con el React en el PowerShell o en el CMD. Y mediante este se crea el proyecto. Y ahí tú creas la información que tú vayas a crear o pones la información del proyecto o el aplicativo. Es claro, obviamente cuando estaba tratando de descargar los paquetes, no me estaba dejando empezar el tema del servidor 3000, que es el localhost 3000 de React. El localhost es 3000 de React. Pero bueno, vamos a hablar un poco del programa, de qué trata. Primeramente, por aquí importamos la librería de React, tenemos los uses, en este caso state. El use state, eso es un hub funciona especialmente en React, que te permite crear variables de React que vigilen el entorno. Lo que hace es que cambia sus valores y vuelve a renderizar los componentes automáticamente para mostrar la información actualizada dentro de nuestro aplicativo. Tenemos el useEffect, que básicamente se usa para realizar acciones cuando el componente cambia, se renderiza. Ese es muy utilizado para el tema del local storage. En este caso por eso lo estamos utilizando, porque estamos guardando datos o una lista de tareas simples en el local storage desde la librería en React, que es from React. En este caso tenemos el import de Simple To Do CSS. Básicamente es un archivo de CSS normal que nos permite, digamos, darle un poquito más de estilo en CSS sin tener una carpeta en CSS. No sé si me explico. Y bueno, ahí tenemos básicamente el parte del proyecto. Aquí lo que hacemos es que exportamos el componente principal llamado lista de tareas simples y los exportamos para tener la función por defecto. Esta es la función que vamos a tener, nos va a agregar, nos va a almacenar el texto que el usuario vaya a escribir directamente desde el input y va a guardar esa lista de tareas que se agregó directamente desde la lista de tareas. Tenemos acá que lo inicializamos utilizando mucho el local storage, que básicamente va a obtener la información, un ítem que nosotros tengamos directamente desde la lista de tareas simples. Se va a guardar directamente desde el local storage. Y si no tiene aquí lo que va a hacer es que va a cargar todas las tareas que se guarden directamente. Se va a guardar. Save la tarea. En este caso será en formato JSON. Y aquí tenemos si ocurre un error que nos retorne el arreglo vacío. O sea, si el error está ocurriendo, que no está funcionando correctamente, porque nos retorne, digamos así, el arreglo vacío. A ver qué más. A ver. Ok. Entonces tenemos aquí básicamente el estado para identificar cuál tarea se está editando. Este también es para guardar los estados temporales del texto que se está editando. Aquí tenemos vamos a utilizar el useEffect para guardar automáticamente o actualizar automáticamente todas las tareas que se cambien directamente con el edit, que eso es lo que vamos a utilizar.
Y esto lo que va a hacer es que básicamente se ejecuta cuando cambie el estado de esas tareas. Tenemos por acá abajo la función, que esta función lo que va a hacer es para agregar una nueva tarea. Esta va a evitar recargar la página al enviar el formulario. Y aquí nos va a permitir básicamente a que si el input está vacío, que no haga nada, que se nos retorne. Aquí lo que va a hacer es que va a crear un nuevo objeto de tareas con un ID único basado en la hora actual. El texto de la tarea que se le va a agregar es como si fuera digamos así, una base de datos. Una pequeña base de datos, pero en memoria. El estado inicial, que no completado. Y también aquí lo que va a hacer es la fecha de la creación. Nos va a dar la fecha de la creación, cuando se creó y el tipo del texto, que en este caso sería string. Tenemos aquí que nos va a permitir agregar una tarea al inicio de la lista y aquí nos va a ayudar a limpiar todo lo que anda haciendo la lista. Automáticamente se agrega la tarea, se va a limpiar la lista. O cuando nosotros queramos limpiar la lista sin agregar ninguna tarea. Tenemos el cambio del estado de finalizado o completado de una tarea. Aquí lo que va a hacer es que nos va a ayudar a eliminar una tarea según el ID que lo componga. Aquí lo que va a empezar a editar una tarea, o sea, en modo de edición. Aquí nos va a guardar o nos va a salvar lo que nosotros acabamos de editar, que es esto por acá, y nos lo va a retornar con el texto y demás. Aquí lo que va a hacer es que básicamente va a salir el modo de edición y nos lo vas a guardar, nos lo va a editar. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a actualizar la tarea con el nuevo texto. Aquí lo que va a hacer es que esto lo que nos va a permitir es borrar las tareas que están marcadas como completadas. Aquí lo que nos va, esto ya es básicamente como si fuera un documento HTML. Si ustedes se fijan, tiene incluso el mismo formato, pero le da funcionalidad o renderización al componente en pantalla. Aquí lo que va a hacer es que con una clase va a contener toda la información. Este es el título del to-do list. Este básicamente un formulario que va a subir o va a agregar todas las tareas mediante la clase del to-do form, del to-do de la lista, del formulario. Y esto básicamente lo va a hacer con un input. En el input uno va a añadir una tarea. Aquí se va a validar la tarea y aquí va a guardar los cambios de esa tarea. Aquí se va a subir o se va a crear el botón de subir la tarea. Y esto básicamente se utiliza con las etiquetas de form, de formulario. Se utiliza la etiqueta input y también la etiqueta de botón. Tenemos también este div de clase que nos va a, digamos así, a realizar todas las acciones que se realicen directamente desde la lista de tareas. Aquí nos va a permitir agregar lo que ande haciendo con el clic, en el botón de clic, las tareas. Y aquí nos va a permitir limpiar las tareas ya completadas con un botón que se va a agregar. Aquí tenemos una clase de tareas que nos va a permitir marcar las tareas finalizadas o las tareas con un checkbox, básicamente las tareas ya listas. Y aquí nos va a editar el tipo de tarea que nosotros estemos agregando. Porque ustedes saben que en una lista de tareas nos permite editar, entonces aquí vamos a editar las tareas. Aquí tenemos que nos va a validar esa edición y nos lo va a cambiar directamente. Nos lo va a guardar, un botón de guardar esa edición que nosotros acabamos de pasar por parámetro. Y aquí lo que va a hacer es que la lista de tareas lo va a agregar lo que acabamos de mencionar, que es como si fuera una pequeña base de datos, pero directamente de local storage, que nos va a permitir agregar automáticamente en el local storage en formato string lo que es la tarea creada con la fecha, la hora y eso. Aquí tenemos la clase del botón. En este caso, estamos poniendo en el botón un botón de editar, un botón de eliminar y que básicamente todos estos botones hagan, digamos, comunicación con el backend, que es el donde nosotros vamos a tener la información ya directamente desde el ID y mediante este ID nosotros podemos eliminar lo que es la tarea que nosotros agregamos y editar la tarea que nosotros agregamos. Y aquí tenemos una clase de to-do note. En este caso es como si fuera las tareas del to-do list.
o una nota de tareas, que básicamente lo que hace es que nos va a guardar en el almacenamiento del local del navegador, en este caso en el local storage, la información mediante este párrafo, toda la información que nosotros tengamos directamente desde el local storage. Entonces, nada, esto es una lista de tareas simple. Vuelvo y reitero, no lo ejecuto porque me está dando algunos errores. O sea, no errores en el programa, sino errores en sí a la hora de ejecutarlo. Pero bueno, yo espero que les haya gustado básicamente la explicación del programa. Y nada, espero que tengan una bonita tarde.